Multiverso te necesita. Yo te necesito. ¿De quién es esa voz? Ahora recuerdo. Yo fui asesinado. Vamos, no te mueras, Osaru Púrpura. Alguien está llamándome. Siento mucho dolor. Eso quiere decir que sigo vivo. Es verdad. Yo necesito el poder del Ikari. No puedo rendirme todavía. La secta divina. Voy a hacerla pagar por hacerme sufrir de esta manera. Un gran poder comenzó a llenar el cuerpo de Goku, y las partes destrozadas se estaban uniendo de nuevo. El cálido ki de Chi lo había reanimado. El poder del amo está aumentando. Lo has hecho bastante bien, Ley Divina. Has salvado a Daruma. Ya puedes dejar de pasar la energía. Chi dejó de besar a Goku, y su respiración se miraba agotada. Solo pasó un momento, pero ella le había entregado casi todo su poder para salvarlo. Oye, eres demasiado impulsiva. Dejaste tus venas de ki vacías, ¿verdad? No comprendo los sentimientos humanos, ya que soy una bestia, pero supongo que eres importante en su vida. ¿Cómo es el destino? Ella en un principio quería matarte. Ya estoy tranquilo, amo. Si un día yo no estoy para protegerte, sé que tienes buenos compañeros que nunca te dejarán solo. Un largo tiempo pasó, tanto que Chi había recuperado todo su poder, pero Goku seguía estable. No parecía preocuparle nada. Después de mucho más, sin saber el tiempo exacto, ya que esa habitación no respetaba el tiempo. Osaru, esto no me parece normal. Dijiste que me avisarías cuando él necesitara de mi ayuda, pero ya han pasado muchos días. No se habrá quedado dormido, ¿verdad? Te preocupas mucho por él. Eso es bueno, pero tranquila, esto es normal. Llegar al tope de cada camino es muy difícil. La distancia parece infinita. Por eso el poder generado con cada formación de estrellas es gigante. Llevo mucho tiempo avanzando. ¿Acaso me he perdido? Saru me trajo al primer camino, pero él no me dijo qué debía hacer después de pasar esa barrera. Claro, es un desafío más, por eso él no me lo dijo. Goku tardó un par de años en llegar a la siguiente barrera. Un Goku bastante alterado, ya que pensaba que estaba en un camino sin fin. Logró percibir la enorme cantidad de presión de ki que estaba del otro lado. Saru tenía razón. El poder que ahora tengo ya es demasiado, y detrás de esas barreras se esconde un poder que nunca me imaginé llegar a tener.
Pero para alcanzar mis metas, yo voy a conectar las 49 estrellas y usaré el poder prohibido Ikari. No importa quién se interponga en mi camino o qué bendición use, seguro lo aplastaré. Una mujer se acercó sin que se diera cuenta y lo abrazó desde la espalda. Rápidamente giró su cuello para darse cuenta de que Nean era la que estaba junto a él. Querido Goku, finalmente has llegado. Te estuve esperando por mucho tiempo. He estado tan sola. El corazón de Goku se aceleró, ya que sentía un poder siniestro en esa Nean. Yo estuve tan sola, y tú has estado acompañado de otra mujer. Parecías demasiado feliz cuando ella te besaba. ¿No sientes remordimiento, mi Goku? Nean comenzó a apretar a Goku con una fuerza abrumadora. Los huesos de su cuerpo se quebraron por tanta presión. ¡Maldición, Nean! ¿De qué rayos estás hablando? Sé que no eres la verdadera, pero yo no deseo lastimarte. ¿Piensas tanto en esa ley divina que te atreves a decir que no soy real? Lo sabía. Eres igual que todos los hombres. Debí matarte aquel día que llegaste a mi planeta. Imposible. Suena como ella. Los caminos de estrellas iban afectando la mente del sujeto. Por eso mientras más avanzaba en estrellas, aunque él sabía que no era la verdadera, parte de su cerebro decía lo contrario. En pocas palabras, su fuerza de voluntad era lo más importante, al desafiar el duro camino para alcanzar el Ikari. ¿No soy real? ¿Acaso este dolor es falso, cariño? Los gritos de Goku aturdían ese lugar, y su cuerpo real sangraba de las narices y oídos. ¡Qué bueno! Seguía vivo. Pero parece ser que está luchando de nuevo. Su cuerpo está recibiendo heridas una vez más. Lo importante es que llegó a la siguiente barrera. Getsuga usó 5 años de su vida para alcanzar esa etapa. Daruma lo ha conseguido más rápido, pero los niveles superiores serán más complejos. Me temo que pasaremos muchos años aquí dentro. Por eso le dije al amo que usara este lugar, donde el tiempo está a su favor. Lamento haberte metido en este solitario lugar, ley divina. No era tu deber estar con el amo. Hubiera sido mejor traer a alguien de su familia. Pero como eres muy fuerte, pensé que eras la candidata perfecta para ayudarlo. Osaru, gracias por elegirme. No es una molestia para mí. Por el contrario, qué bueno que yo puedo estar cuidando de él. El oponente del amo esta vez será formidable. Seguro necesitará de tu poder una vez más. Déjalo en mis manos. ¿Por qué gritas si te estoy dando mi afecto? Te abrazo con todas mis fuerzas. No gritabas así cuando esa mujer estaba tan pegada a ti. Tú no eres Nean. Tú estás mal de la cabeza. Con mucho esfuerzo, abrió la boca para lanzar un rayo de energía que provocaría una gran explosión, y la onda expansiva haría que Nean se alejara de ahí. Mientras que su cuerpo se curaba, estaba relajando su mente para atreverse a luchar con ese ser querido para él. ¿Recuerdas cuando llegaste a mi planeta? Me pediste que te entrenara. Me dijiste que te volverías fuerte para protegerme. Ahora eres un poco fuerte, pero por tu mente pasa el querer quitarme la vida. Veo que eres un hombre que no cumple sus promesas. Goku recordaba el pasado. Efectivamente, él le había dicho eso a Nean. Todo su ser se sentía confundido. Con simples palabras estaba perdiendo. Superar todo ese camino no requería solo fuerza, también sabiduría. ¡Ya basta, Nean! ¡Lárgate de mi vista! No quiero pelear contigo. ¿Qué sucede contigo, cobarde? Si piensas de esa manera, estás en el camino equivocado. Déjame terminar con tu vida y sumérgete en el sueño eterno. Un gigantesco ataque de pura energía asesina salía de una de las palmas de la mano de esa chica. Esa energía fue detenida por una onda de poder de Goku. Pero al verse superado en poder, se vio en la necesidad de escapar, creando réplicas de él mismo con sus ojos púrpuras. Me costará enfrentarme a ella. Estoy seguro que debe haber otro método para pasar, y ese método es volviendo 1000 pedazos esa barrera. A una super velocidad, se abalanzó contra la barrera, mientras que Nean estaba distraída con sus réplicas. Pero tras usar el destello de la muerte con ese muro de ki, su cuerpo se cortó en pedazos. Pobrecito de mi Goku, ha recibido el castigo de ser un cobarde. Cuando le das la espalda al enemigo, siempre suele pasar algo parecido a esto. Ahora, ¿cómo voy a tenerte en mis brazos si te has convertido en carne picada? ¡Rápido, ley divina! ¡Dale energía! No sé qué pasa ahí dentro, pero el amo debió hacerlo prohibido, y es intentar abrir un camino de estrellas a la fuerza.
sin haber derrotado primero a su oponente. Shi pegó su cuerpo con el de Goku, haciendo lo mismo que la primera vez, besarlo para pasarle todo el poder que había reunido. No vuelvas a hacer una estupidez, amo. Eso que hiciste fue muy cobarde. Escapar del enemigo no es algo correcto. Si no fuera porque te protejo, y esta mujer te brinda gran cantidad de poder, tu alma ya hubiera sido quemada. Esa estúpida ley divina. Me gustaría que estuviera a mi alcance para volverla polvo cósmico. Goku se regeneró y miraba muy enojado a Nean. ¡Tú lo pediste! Me dolerá más a mí que a ti. Pero perdóname, Nean. ¡Aumentado 50 veces! ¡Ira del demonio! ¡Kaioken! Goku desapareció velozmente. Se estaba moviendo rápidamente por ese espacio para sorprender a su enemigo con un ataque mortal. No importa qué tan rápido seas, cariño. No podrás esconderte para siempre. Sé exactamente por dónde vas a atacar. De repente, Nean giró su cuerpo entero, deteniendo con una mano el puño lleno de energía asesina de Goku. Muy predecible. Sabía que atacarías mi corazón para no hacerme sufrir. Se nota que me adoras, mi Goku, pero eso te llevará a tu tumba. Dominio asesino. Esa chica tenía la apariencia de Nean, pero técnicas de Goku. Eso era bastante normal. Después de todo, cada partícula de ahí era parte de él. Nean no sabe usar el dominio asesino. Maldición, qué estúpido soy. Por un momento me olvidé que ella jamás intentaría matarme. La verdad es que mientras más avanzo por estos caminos de estrellas, mi mente está perdiendo el control. Goku, se siente bien dormir para siempre. Abre los ojos. ¿Para qué quieres vivir en este mundo podrido? Siempre aparecerá el sujeto que planea la aniquilación de todo. Sí, y así aprendí a valorar la vida. Aún no estoy listo para morir. Dominio de la muerte. El ki de Goku formó una gigantesca guadaña oscura. Eso era parte del poder que Shi le había pasado. Ese poder no puedo copiarlo, ya que esa maldita se lo prestó. Bien, Goku. Admito que eres inteligente. Has dejado de usar tus propias técnicas para usarlas de ella. Nada mal. Pero no lograrás pasar por este camino, porque sigo siendo tu mujer, tu querida Nean. No podrás terminar con mi vida. Este es el final para ti. Esa guadaña iba directo a Nean, pero cuando estaba cerca de atravesarla, él se detuvo. Eso estuvo cerca. Sabía que no tenías lo necesario para pasar a la siguiente etapa. Si no tienes el coraje suficiente para terminar con tu enemigo, no eres merecedor de este poder. Un potente golpe impactó el estómago de Goku. Ese golpe lo hizo ponerse de rodillas, y una patada lo hizo caer casi inconsciente. Nean lo levantó y lo cargó en sus brazos. Yo me quedaré aquí contigo para siempre. Solo relájate. Cuando tu cuerpo original se quede dormido, no te preocuparás por nada más. Solo estaremos tú y yo juntos en este mundo. La mente de Goku se nubló por completo. Parecía ser manipulado. Sí, Nean, me quedaré en este mundo contigo por siempre. Fuera de ahí, el original ya estaba casi dormido. Shi seguía dándole energía, pero lo que estaba pasando no era por falta de poder, sino porque su cerebro estaba reconociendo la derrota, ya que Goku había perdido todo deseo de seguir adelante. Solo quería estar dentro de ese espacio junto con esa mujer. Mi poder le está llegando, pero no sirve de nada, Osaru. Dime qué debo hacer. Deja de pasarle energía. Hemos fracasado. El amo Daruma ha elegido abandonar todo y sumergirse en el sueño eterno. Su enemigo debió hacerlo sentir que ese mundo falso era perfecto para vivir. Ya no podemos hacer nada. Una vez que has caído, ya no eres capaz de despertar. Al parecer este es el final también para mí. No digas eso. Debe haber una forma de hacerlo volver. Lamentablemente no la hay. Si fuera fácil tomar este riesgo, ¿cuántos usuarios de Ikari vagarían por el multiverso? Pero solo he conocido a uno y ese fue Getsuga. Su hijo tenía gran esperanza de ser el segundo, pero aún no estaba listo. Su mente no fue lo suficientemente fuerte. No pierdas tu tiempo en este lugar vacío. Sal de esta habitación y apoya a su familia en el combate que se viene con esas leyes divinas. No voy a hacerlo. Me quedaré aquí para siempre si es necesario. Osaru, él ha sido alguien que fue capaz de ponerse a la altura de una ley divina. ¿Sueño eterno? Apuesto mi vida que eso no es suficiente para detener al guerrero más fuerte que he conocido.
esa confianza. Amo, tú eres una gran sombra que siempre ha protegido estos multiversos. Eres una existencia tan poderosa que existe en este mundo. Ella tiene razón. Las posibilidades son menos del 10%, pero trataré de reemplazar mi alma por la tuya, aunque eso me lleve miles de años. Como una bestia volveré a renacer, pero quizás en esta vida ya nunca nos volveremos a ver, amo. Por lo que quizás este es el final de tu bestia espiritual. Fue bueno haber estado a tu lado. Saru desde ese momento comenzó a acumular poder y a fortalecer su alma para salvar a Daruma. El tiempo pasaba rápidamente dentro de esa habitación, y fuera de ella apenas había pasado una noche. Cuando la familia de Goku despertó en la mañana, se sorprendieron al no verlo en el planeta. Oye, ¿dónde está mi hermano? No puedo percibir su ki. Yo tampoco lo sé. Él no pasó la noche en casa. Debió quedarse entrenando en un planeta lejos de aquí. Goku parecía enojado por no ser capaz de ganarle a sus emociones. Es muy probable que haya ocultado su ki para entrenar solo. Un momento, ¿dónde está Chi? Ella tampoco está presente, y no puedo sentir su energía oscura. Esos dos idiotas, ¿acaso han ido solos por las demás leyes divinas? Él siempre trata de protegernos. Puede ser una posibilidad. En la secta divina, Shimetsu, después de horas de permanecer dormido, por el efecto del poder mental de Goku, por fin había despertado. Ya era hora. ¿Has tenido un buen descanso, Shimetsu? Perdóneme, Getsuga-sama. Me derrotaron completamente. La energía de los Saru Púrpura y Chi ha desaparecido mientras tú dormías. Eso fue muy repentino. Es muy poco probable. Pero si ese sujeto se quitó la vida a sí mismo y Chi corrió con el mismo destino, estamos en graves problemas. Necesitamos todas las bendiciones y el cuerpo de ese Osaru para prepararnos para la guerra. Ese sujeto era muy fuerte. Una persona con un nivel tan alto, ¿por qué se quitaría la vida? Todo su cultivo de poder se perdería. Ningún guerrero se atrevería a hacer eso. Ni siquiera él. Shimetsu, manda al general Heavy a que averigüe qué pasó con nuestro Osaru. ¿Está seguro de eso, señor? Recuerde que Heavy es muy violento. Puede ocasionar un gran alboroto en el multiverso. En estos casos, debería ir yo personalmente. Pero las demás sectas no deben enterarse que estoy preparándome para la guerra. Es mejor que sigan creyendo que el líder de la secta ha perecido. Por eso mandar a leyes divinas de rango alto es la mejor alternativa. Comprendo, Getsuga-sama. Mandaré a Heavy a ese planeta. Usando su poder telepático se comunicó con él. Heavy, nuestro líder tiene una misión especial para ti. ¿Cuánto tiempo, Shimetsu? ¿Aún sigues bajo la protección del líder? Recuerda que tienes un combate pendiente conmigo. Espero que cuando regrese de la misión des la cara, cobarde. No escaparás como la última vez. Deja de decir estupideces. La guerra se acerca. No tenemos tiempo de tener peleas internas. Sí, esas son las palabras de un cobarde. Como sea, eres afortunado de ser la mano derecha del líder. Es el único que tiene mi respeto. Si por mí fuera, tú ya estarías muerto. ¡Largo de mi mente! Si vas a decirme algo, dímelo de frente. Esa ley divina hizo 1000 pedazos la habilidad telepática de Shimetsu y se fue de su planeta, poniéndose rumbo al planeta de Goku. Ese sujeto es una molestia. Ni siquiera me dejó decirle a dónde debe ir. Parece ser que va por el camino correcto. Debió percatarse de que Chi estuvo ahí. Él estaba interesado en ella, pero no puedo creer que aún esté tan enojado conmigo. Zeus me salvó aquella vez. De lo contrario, ese lunático me hubiera matado. Los planetas por donde pasaba ese veloz destello explotaban al verse afectados por el gran poder que desprendía. Solo espera, Chi, ya voy por ti. Tú debes ser mi mujer. Varios días pasaron en el planeta de Kana, y Goku seguía sin hacerse presente. Eso ya comenzaba a preocupar a todos. Pensaban que algo malo le había sucedido. Y eso era correcto. En esos momentos Goku estaba muerto en vida. Oigan, ¿y si mi padre fue derrotado por la secta divina? No, eso no puede ser. Mi hermano no perdería tan fácil ante ellos. Estoy segura de que él está bien. Tengo mucha confianza en los poderes de mi hermano. Una gran presión de ki cayó sobre ese planeta, el cual comenzó a llenarse de lava y estaba a punto de explotar. ¡Qué formidable planeta! Es capaz de soportar mi poder sin explotar rápidamente. ¿Qué tenemos aquí? Unos cuantos mosquitos que no han sido exterminados. No veo por ninguna parte a mi mujer. ¿Dónde la tienen prisionera?
Ese sujeto es una ley divina, pero su nivel de fuerza es muy superior a la del odio. ¿Y de qué rayos está hablando? ¿Qué sucede? ¿Mi presencia les ha quitado la capacidad de hablar? ¿O están tan asustados que su lengua se ha quedado pegada? ¡Maldito! Tú eres el culpable de la desaparición de Goku y Chi. ¿Qué has hecho con ellos? Porque es imposible que tú lo hayas matado. Mira, pequeño sujeto, no cambies el tema. Antes de que mueras, dime dónde está prisionera Chi, la bella ley divina de la muerte. ¿Crees que te lo voy a decir de la manera más amable? ¡Despreciable sujeto! ¡No vales ni que te mate! Una gran fuerza de gravedad cayó sobre todos ellos. Sus cuerpos se habían hecho miles de veces más pesados. Estén atentos. Este tipo tiene el poder de controlar la gravedad. No vas a venir a mi planeta a causar este tipo de alboroto. Diosa creadora, tu maldita raza pereció en la última guerra. Por eso sentí que este planeta era especial. Pero puedo ver que tu poder aún continúa sellado. No tengo por qué temerle a una sola diosa creadora. Al parecer, Chi no está en este planeta. Ya fue bastante desagradable para mí tener una conversación con ustedes. Asombro del mundo. El cielo se puso oscuro y 99 flechas de ki aparecieron de repente, teniendo completamente rodeados a todos los que habitaban ese planeta. Ese ataque tenemos que recibirlo. Nosotras nos encargamos. ¡Mueran! Las flechas salieron disparadas a una gran velocidad. Akame y Yukina intercambiaron miradas. ¡Protección de Osaru! Dos enormes bestias en forma de ki comenzaron a recibir todo ese devastador ataque. Gracias a que habían aumentado mucho sus poderes en esa habitación, habían logrado soportar un ataque de ese nivel. ¿Bestias espirituales? Su mundo fue destruido. Veo que aún quedaron seres de esa raza contaminando otros universos. Quienes pudren este multiverso son ustedes, basura de la secta divina. Vamos a sacarte la verdad sobre el paradero de mi hermano. Akame y Yukina se abalanzaron las dos juntas contra esa ley divina, pero un puñetazo y una patada fueron detenidos como si nada por él. Tiene una gran fuerza física. Los demás soltaron también sus ki para ayudar a esas dos a combatir, cuando una gran fuerza de gravedad cayó una vez más sobre todos. Yukina y Akame, quienes estaban flotando, cayeron por tanta carga sobre sus cuerpos. Esa no es una técnica, es la bendición de ese sujeto. Ustedes conocen las bendiciones. En efecto, mi bendición gravedad total es mi maravilloso poder supremo. Pero ya que saben tanto sobre nuestra secta, no tengo más dudas. Ustedes tienen escondida a Chi. Solo dejaré a uno con vida. A los demás no se les necesita. ¿Dónde te has metido justo en este momento, Goku? Bueno, amigos, hasta aquí esta parte. Sin más me despido. Recuerden ser felices, mirar mucho anime y hacer ejercicio. Nos vemos en un nuevo video.